Muy buenos días a todas y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Saludos desde Oaxaca para todo México y también para todo el mundo. Esta es una sesión de Parlamento abierto. Es una idea, pues, para reinventarnos. Yo platicaba ahorita, antes de arrancar esta transmisión en vivo, con los ponentes de lujo que tenemos, pues que inquieto que soy, y dije, no, pues ahora qué voy a hacer, pues ni modo de que me quede nada más a leer en mi casa. Dije, no, voy a, en lugar de recorrer el estado de Oaxaca como suelo hacerlo los fines de semana, pues me voy a sentar y a buscar el acercamiento y a tocar temas que en esta época de pandemia pues también son muy importantes. Y este es el caso de la conversación de hoy, amigas y amigos que nos siguen, es el mejor ejemplo. Hoy vamos a hablar sobre la protección a la salud en la emergencia sanitaria. Y bueno, pues reitero que tenemos dos ponentes de lujo que los voy a ir presentando para que los saluden. Pero bueno, déjenme arrancar con alguna idea, porque como lo señaló el Consejo de Seguridad General, la pandemia que estamos viviendo es una enfermedad grave y de atención prioritaria. Y esto, pues es obvio, todos lo sabemos, esto ha cambiado la forma de vivir de todos los que habitamos este planeta, porque no es un asunto nada más de México, es a nivel de toda la humanidad. Y entonces, pues ha implicado que los poderes públicos de las distintas naciones tengamos que repensar nuestros mecanismos de trabajo para seguir brindando servicios públicos. Por este asunto, ese es el contexto en el que el día de hoy nos acompañan dos destacados profesionistas que laboran en las instituciones, en dos instituciones muy relevantes para el país. Nos acompaña el juez federal Juan Marcos Dávila Rangel, a quien le ha tocado resolver últimamente asuntos vinculados directamente con el ejercicio de los derechos durante esta pandemia, así como el destacado académico de la UNAM, especialista en Derecho Sanitario, el doctor Mauricio Reina Lara. Y yo de verdad les quiero agradecer ya en este arranque de esta transmisión, pues el que hayan aceptado la invitación a este foro, en el cual, reitero, abordaremos el tema de la protección a la salud en la emergencia sanitaria. Yo no tenía el gusto de conocerlos, pero tenemos pues una amiga en común, la compañera Angélica Manríguez, que a mí me ha ayudado a lo largo de muchos años, dándome tips, asesorándome, y bueno, pues a ella le pedí, échame la mano, y bueno, gracias a ella, hoy tenemos a estos dos especialistas para tratar este tema. Antes de presentarles y pedirles que les den un saludo a ustedes, déjenme introducir más al tema. Yo creo que la protección a la salud, bueno, pues es, todos lo sabemos, es un derecho humano universal. Actualmente, en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, se establece que toda persona tiene el derecho a la protección a la salud. Y asimismo se establece que la materia de salubridad general es una materia compartida entre la federación y las entidades federativas. Pero no obstante esto, la pandemia que vivimos representa una situación extraordinaria que ha superado en mucho los recursos con que cuentan todos los países, como que nos agarró a todos fuera de base. Ya la verdad, pues nada más hay que ver a Estados Unidos, tremenda potencia que ya perdió 15 millones de empleos, que en el primer trimestre su economía cayó en 4%. Hay que revisar las estadísticas de crecimiento de las naciones. Pareciera que el único país que dicen que podrá crecer en este 2020 es China, en un 1.2%, lo cual francamente para China parecía ridículo porque ha crecido 6, 7, 8% en los últimos años y ahora se avisora que solamente el 1%. Entonces, pues yo quisiera arrancar con algunas preguntas a nuestros panelistas. Por ejemplo, ¿qué implica la protección del derecho humano a la vida? ¿Qué implica la protección, el derecho humano a la salud? ¿Qué obligaciones tienen las autoridades para hacer realidad este derecho? Me pregunto, ¿la pandemia
ya sabemos que ha generado nuevos debates en torno al derecho humano de la salud e incluso de la vida. Por ejemplo, la guía de bioética para la asignación de recursos limitados a la medicina crítica en situación de emergencia, la gran escala para salvar vidas, emitida por el gobierno federal, pues ha causado una polémica. Y bueno, y mucho se ha hablado de la necesidad o de la posibilidad de la suspensión de derechos con el objeto de evitar una mayor propagación del virus. Y yo, bueno, pues no sé qué opinen nuestros especialistas, pero déjenme presentárselos una vez más. Está con nosotros el juez Juan Marcos Dávila Rangel, a quien le saludo con mucho cariño y afecto, y está con nosotros Mauricio Reina. No sé si quieran compartir un saludo así de arranque, que rompa el hielo con la gente que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo. Juez, un saludo que quieras dar. Pues agradecer primero, diputado Benjamín Robles, también al doctor Mauricio Reina y a Angélica Manríquez pues la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para hablar de temas totalmente que nos atañen y nos incumben ahora sí que a los 120 y tantos millones de mexicanos, y sobre todo que podamos tener alguna claridad sobre los alcances que tenemos respecto de cómo proteger nuestro derecho a la salud, ¿no? Porque eso es algo que me parece que sí es importante irlo viendo. Ahorita que usted habla del estado de Oaxaca, en el vecino estado de Chiapas, donde yo también estuve hace un tiempo, bueno, Ocosingo concretamente se otorgó una suspensión a la comunidad indígena de Ocosingo para que pudieran tener acceso a toda la información en su propia lengua indígena, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que algunas veces vemos como determinados abogados o la misma comunidad se mueve para lograr esto, tiene una repercusión importante. Me parece que en el estado de Oaxaca se pueden dar ejemplos de esta naturaleza. Pues un saludo y mi agradecimiento otra vez. Igual si doctor Mauricio Reina quisieras dar un saludo de arranque para que ya podamos ya entrar un poquito a contestar estas primeras preguntas que muchos nos estamos haciendo y que la opinión de ustedes va a ser muy importante porque son los especialistas. Doctor, te escuchamos. Sí, pues muchas gracias por la invitación, diputado. Qué buena iniciativa. Y ahorita va a ser un éxito esta mesa, y lo digo porque los diferentes puntos de vista, tanto del lado legislativo como del Poder Judicial con el juez y su servidor en la parte académica, pues precisamente es parte de la información que mucha ciudadanía necesita, el esclarecer cosas que a lo mejor quedan todavía en duda de si los procedimientos, si lo que se está haciendo, si la política pública en temas de salud es la más adecuada o no la más adecuada, si en otros países se está haciendo lo más adecuado o no más adecuado. Entonces, híjole, es una gama de información. Tenemos el acceso a redes sociales, a mucha de la información, pero también eso es malo, porque tenemos a tanto acceso a información que mucha de esa información carece de validez o de fuentes fidedignas que lejos de informar al ciudadano, lo preocupa y entonces dice, chin, ¿y ahora qué? ¿Cuál será la verdad de esto, no? Entonces, creo que establecer estos foros, pues, da de mayores elementos a la ciudadanía de saber qué es lo que está pasando y cómo está pasando, ¿no? De tal forma que tomen las medidas y la calma tal vez también en el hecho de algo histórico que nunca habíamos vivido como país, y lo más cercano teníamos la H1N1, ahora precisamente esto que es magnificado como que a la 10ª potencia lo que teníamos, y que tampoco que se aclare que esto se va a acabar, porque esto puede venir algunas otras pandemias llamadas de diferente forma, y que los virus precisamente es una naturaleza del virus. El virus no tiene un medicamento que cure precisamente por esas razones. Son los virus la mayoría, y entonces tendremos que ya acoplarnos a tener una forma de vida distinta, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a empezar, si quienes nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión que estamos haciendo a través de Facebook Live en distintas cuentas, a través de Periscope, en la cuenta de Twitter de un servidor y de YouTube.
Bueno, arranquemos preguntándole al juez Juan Marcos Dávila. Nada más déjenme decirles que el juez Dávila es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo ambos grados con mención honorífica. Es egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila con excelencia académica. Él ha cursado diversos diplomados en Derecho Constitucional, Electoral, Perspectiva de Género, Argumentación Jurídica, Análisis Político Estratégico, entre algunos. También es conferencista en diversos eventos académicos y profesor en programas universitarios de posgrado y licenciatura en Derecho, en el Centro de Capacitación Judicial Electoral y en el Instituto de la Judicatura Federal en tópicos relacionados con historia de derecho, teoría general del derecho, derechos humanos, derecho electoral, derecho procesal civil, entre otros. Y en cuanto a su más reciente obra publicada, podemos destacar los siguientes títulos: El acceso, disposición y saneamiento del agua como derecho humano, los influjos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, una mirada desde la judicatura, el deber del ciudadano mexicano de servir a la comunidad y a la nación, o la tortura desde la perspectiva del nuevo sistema de justicia penal, entre muchos otros. Solo para cerrar esta parte diré que en el ámbito profesional se desempeñó como secretario auxiliar en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, como oficial judicial y secretario de juzgado de distrito, como asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y juez de distrito de enero a la fecha en materias administrativas en Monterrey, de amparo y juicios federales en Chiapas, mercantil federal en Torreón y mixta en Piedras Negras. Además, el juez Juan Marcos Dávila se ha destacado en el dictado de algunas sentencias relevantes sobre este tema, inclusive fijando criterios innovadores. Y bueno, pues yo le quiero volver a hacer estas preguntas de arranque. ¿Qué implica, mi querido juez, la protección del derecho humano a la vida y a la salud? ¿Qué obligaciones tienen las autoridades para hacer realidad este derecho? La pandemia ha generado nuevos debates en torno al derecho humano, de la salud e incluso a la vida. Por ejemplo, la guía de bioética decía hace un rato para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia sanitaria, la escala para salvar vidas emitidas por el gobierno federal. Mi querido juez, así de arranque, perdona bocajarro, pero ahí te lancé estas preguntas y bueno, son las mismas que le quiero hacer de arranque al doctor Reina, pero te escuchamos, mi querido doctor. Muchas gracias, de verdad, te escucho con mucha atención. No, pues gracias a ustedes dos y por escucharme y a todo el público. Fíjense que hay que tomar en cuenta sobre el derecho que tenemos a la salud una amplia gama de normatividad, de legislaciones, y todas ellas decantan, me parece, en 3 artículos fundamentales. No me quiero extender más para no hacerlo tan complejo de lo que es ya de por sí el tema de la salubridad general. No soy un experto en ese rubro en particular, pero por lo menos mi formación como profesional del derecho pues me permite hablar de 3 aspectos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo primero, párrafo primero, el artículo cuarto, párrafo cuarto, y el artículo 73 de la Constitución. Sin hablar de otro elemento fundamental que es la Ley General de Salud. Pero si nos centramos en estos 3, vamos a ver que definitivamente todos tenemos derecho a la protección de nuestra salud, ¿sí? Independientemente incluso de la categoría, por así decirlo, de si soy extranjero, si soy mexicano, si soy migrante, o lo que sea, ¿no? Todos en este país tenemos ese derecho. Sin embargo, la misma ley va a definir cuáles son las modalidades y las bases para el acceso a este derecho, ¿sí?
Y en función de lo que dice la ley, vemos fundamentalmente que el derecho humano a la salud tiene una importancia radical para el Estado mexicano. Tenemos unas instituciones creadas ex profeso ya desde hace varios decenios para proteger este derecho. Me refiero fundamentalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, más otras instituciones que se han ido incorporando especializadas de distintas entidades de gobierno, tanto municipal, estatal o federal. Y vemos cómo todo este entramado va dirigido precisamente a hacer factible ese derecho al que todos debemos tener acceso. El ejercicio de este derecho, entonces, las autoridades deben velar fundamentalmente para garantizarlo, para protegerlo y para universalizarlo. Esto es, que todos tengamos acceso a este derecho, que no existan casos en los cuales se pueda llevar a cabo un ejercicio de discriminación por cualquier motivo. Y la otra es, me parece importante, establecer instituciones para garantizar el derecho. Una de esas instituciones para garantizar el derecho de humano a la salud es precisamente el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no me refiero exclusivamente al federal, sino también a los de los estados, ¿no? Hay diversos juicios, diversas clases de juicios. El que más conocemos es el juicio de amparo, pero esta vía del juicio de amparo es una vía que se ha estado utilizando con efectos, me parece, positivos y también con polémica, ¿no? Hay que hablarlo, hay que decirlo. Algunas decisiones que hemos tomado los jueces no están exentas de la crítica, no están exentas de la polémica, pero yo quiero insistir en que la inmensa mayoría de las decisiones han sido otorgadas para proteger el derecho humano a la salud. Entonces, desde esta óptica, voy a cerrar este primer punto diciendo, cuando tú quieres conocer cuál es el derecho que tienes que ver primero la Constitución, el artículo primero, párrafo primero, donde es establecido con mucha claridad que todos tenemos el derecho de ejercer los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, y que bajo ciertas condiciones y modalidades estos pueden restringirse o suspenderse. Y ahorita entraremos al tema de la suspensión de derechos. Y otro es el tema de restricción. Y en el artículo cuarto, que hace referencia precisamente a las bases y modalidades que establezca la ley y, a su vez, las bases y modalidades que prevé el artículo 73, fracción 16. Y en el artículo 73, fracción 16, se le da al Congreso de la Unión la atribución para emitir normas o leyes relacionadas con la salubridad en general, y está prevista en sus primeras tres incisos la existencia del Consejo de Salubridad General, al que ya hizo usted referencia, señor diputado, y ese Consejo de Salubridad General, pues es el que nos está dictando la pauta a todas las autoridades del país, porque así lo prevé el artículo 73, fracción 16, en sus incisos primero y segundo. Desde esta perspectiva, entonces, ya tenemos un conocimiento un poco más particular acerca de cómo está la protección del derecho a la salud, cuáles son sus garantías, que yo establecería que básicamente conocemos ahorita el juicio de amparo, sin mencionar otro tipo de juicios que hay a nivel estatal, por supuesto, que los que existen, y las limitaciones o los posibles casos en los cuales alguna medida de tipo sanitario pueda llegar a considerarse como una restricción a un derecho humano o una limitación, ¿no? Dependiendo del concepto que se quiera utilizar. Pero lo fundamental desde este punto de vista es que este derecho es universal, está protegido y debe ser
garantizado por cualquier autoridad en este país. Pues muchas gracias. Estamos en esta transmisión en vivo, es cierto, desde la capital del estado de Oaxaca, pero pues con esta herramienta llegamos a todo el país y a muchas partes del mundo. En algunos foros nos han seguido amigas y amigos que se han enterado. Estamos hablando de la protección a la salud en la emergencia sanitaria con dos especialistas. Y bueno, ya escuchamos al juez Juan Dávila y quisiéramos también conocer el punto de vista de arranque de Mauricio Reina, doctor académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo nada más vuelvo a poner las preguntas ahí en el aire, lo que implica el derecho humano a la vida, a la salud, qué es lo que implica, qué obligaciones tienen las autoridades para hacer realidad este derecho y quizás pues, hablar inclusive que la pandemia ha generado nuevos debates en torno a este derecho humano a la salud e incluso a la vida, y he puesto como ejemplo esta guía de bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia sanitaria. A quién le tocan los ventiladores, para ser mucho más claro y concreto. Te agradezco mucho, doctor Mauricio Reina Lara, que hayas aceptado la invitación y te escuchamos en esta primera intervención. Muchas gracias, diputado. Pues mira, empezaría en la parte de la pregunta que haces específicamente del derecho de protección a la salud. Entender que el derecho a la salud es fundamental, efectivamente, por lo que establece el artículo 4 constitucional. Es un derecho que, apegado a la interpretación que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya en tiempos anteriores y que se describía el párrafo específico que era el derecho a la protección de esa salud como una obligación del Estado, pues que es un derecho pro persona, ¿no? Así es señalado, el derecho pro persona como un derecho a la salud, que el cual es fundamental que las autoridades en su generalidad, aquí hablamos de los tres poderes, que en la teoría tripartita de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial, todos estarán sometidos como autoridades, como protección del Estado, a salvaguardar el tema de salud. Ahora, cuando hablamos del tema de pandemia, esto es ya el tema focalizado a lo que está pasando históricamente en nuestro país. Hay un reglamento que han olvidado y casi no se menciona hoy en día y que es sumamente importante, que es el Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento data de ahí aproximadamente del 2005, donde se actualizaba este reglamento de todos los países que efectivamente la OMS, desde 1948, cuando se crean las disposiciones por país. Fíjate que lo interesante es que en este contenido de este Reglamento Sanitario Internacional se establecen las medidas que debe de acatar las autoridades al interior. Esto no es de ocurrencia, tampoco estamos hablando de una cuestión que se politice. O sea, simplemente ese reglamento viene dando de la A a la Z qué es lo que debe de hacer en un caso cuando existe una emergencia sanitaria o llamada pandemia. Señalando que cuando se llama pandemia es aquella que tiene la facilidad de propagación. No quiere decir la gravedad del padecimiento, sino la propagación de la infección por el hecho de que puede llevarse a muchas partes del mundo, ¿no? A muchos países. Nosotros vivimos actualmente en un mundo globalizado económicamente. O sea, que trasladamos productos y también nos trasladamos nosotros como persona en una movilidad. Cuando esto, si empezamos a ver en lo histórico, cuando esto se empieza a dar en China en diciembre. Muchos no volteamos a ver, pero ya estaba la alerta de que había sucedido. Igual que en el 2016 sucedió este mismo virus, con otra cepa, pero era el mismo virus. Entonces, en diciembre, cuando aparece en China, se piensa frenar y dando un seguimiento, que es la obligación de la Organización Mundial de la Salud, empieza a manifestar que existe este virus y que debe de empezarse a trabajar en los sistemas de salud de cada país con las medidas que establece el Reglamento Sanitario Internacional. Desgraciadamente, muchos países no hacen caso mediáticamente y uno de esos fue Italia, por eso lo complejo que pasó en Italia y que pasa en España. Y bueno, la situación no es que se me ocurre, ni tampoco si yo tengo los mejores expertos en un sistema de salud, en una Secretaría de Salud. No. Debo de seguir los estándares que ya están creados, las guías internacionales en caso de pandemias, qué debe de hacerse,
qué debe de comunicarse, cómo se debe de comunicar, qué fases son las que se deben de implementar. Lo que hace la OMS es establecer estándares y a partir de esos estándares lo que se debe de hacer es seguir y adaptar a cada uno de los países. Cuando ya, si recordamos, ya en finales de febrero es cuando se dice por el secretario de Seguridad de la OMS que estamos frente a una pandemia. Y como me acuerdo que en el momento que lo dice, un reportero japonés le dice, oye, pero estás alarmando a toda la ciudadanía mundialmente esto. Y entonces le contestó muy puntual, dice, bueno, a ver, a mí no me preocupa lo que está pasando nada más en China, me preocupa que llegue a países donde sus sistemas de salud sean tan endebles, donde no van a poder atender por insumos. O sea, aquí la gran preocupación no es que me infecte del virus nada más, sino me infecto del virus, pero se sobresaturan en un sistema de salud donde al mismo tiempo todos tengan la misma necesidad. De ahí que lo que mencionabas en la guía que está publicada por el Consejo de Salubridad General, conforme al artículo 73 constitucional, es la máxima autoridad para poder dar las medidas. A mi gusto, el Consejo de Salubridad en este país ha salido un poco tarde. Si vemos las declaraciones, el 23 de marzo sale el acuerdo general en donde el Consejo, que es presidido por el presidente de la República, dice qué son las medidas que se deben de hacer. Pero lo vemos y lo aterrizamos en el mismo artículo, se establece que será la máxima autoridad cuando se declare una emergencia o en su caso una contingencia sanitaria de esta naturaleza. De tal forma que él tendrá que llevar la orquesta de ver cómo se va a implementar desde Baja California hasta Yucatán. O sea, todas las entidades federativas, todos los sistemas de salud al interior tendrán que organizarse armónicamente para que esto funcione. Si esto no se lleva a cabo de esa forma, entonces, ¿qué tenemos? Los riesgos que esto se propague más y dure más el confinamiento en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Sale esta guía. Ahora, otra cosa, sale la guía. Mis colegas de la UNAM son los que precisamente hacen la redacción de esta, pero ¿qué pasa? El defecto, la suben a las redes antes de que salga aprobada por el Consejo de Salubridad General y empieza a causar ruido en los medios de comunicación de cómo es posible y entonces tú médico te vuelves casi, empiezan a satanizar los actos del médico. Yo aclaro que el triaje, que es el triage, que lo que mencionan el triaje y que es el contenido de esa guía, data de la Segunda Guerra Mundial y esto no es nuevo. Todos los médicos, aunque no lo digan, ya está en las guías clínicas de cada subespecialidad de los consejos médicos en donde se establecen qué se debe de hacer en casos de urgencia. Pero una cosa, no se utiliza tal como se difundió esa información. No es el hecho de que yo escoja quién es el bueno y quién es el malo. No, eso es mentira, no es así. Si yo tengo 10 ventiladores y llegan 20 pacientes, tengo que elegir quién tiene la mejor calidad de vida en ese momento de acuerdo a su estado de salud. Eso es su condición. No es que primero los viejos y luego los niños y luego, no, o sea, no. Es quién debe de atender en ese momento. Desgraciadamente, muchos que desconocen la operatividad de un sistema de salud o de un hospital, decían, es que esta guía para que lo apruebe un consejo, no hay tiempo de un consejo. Cuando llegan 20 pacientes, yo tengo que decidir como médico en ese momento, en ese minuto. Yo no puedo pasárselo a un comité para que ese comité lo valore y me diga, adelante, pónselo a fulanito, pónselo a sutanito. No. Es más, los recursos humanos luego no son vastos, porque yo no me puedo partir como médico en 3 o en 4 o en 5. Yo solamente puedo atender a esa persona y a lo mejor mis colegas a otros. Entonces, esto sucede y ha sucedido en otros países, pero no solamente en esta pandemia, sino a lo largo de la historia cuando hay una sobresaturación en una urgencia. Entonces, pues bueno, esta guía lo que buscaba es precisamente dar una claridad. Se hizo mal, aclaro, y yo creo que no debía haber salido a los medios de comunicación en esa forma. Cuando ya sale, pues se hace todo lo que conocemos y todo el debate bajo esa connotación. Lo que viene en esa guía es algo que ya se ha hecho durante mucho tiempo. Solamente lo ponen sobre la mesa como una justificación a lo que obviamente busca que guíe, que es la palabra guíe, el actuar del personal de salud en este momento. Que también hay que decirlo, lo que tenemos de carencia del sistema de salud en estos momentos no es solamente por la pandemia. Recordemos meses atrás que lo que teníamos es por la falta de insumos que ya existían
existían. Ahora le doblamos esto cuando llega una pandemia y entonces pues tengo que atender la parte de estos insumos específicos y los padecimientos crónicos degenerativos que ya existían no se detienen, ¿eh? O sea, los pacientes lo que hacen es que los mandan a su domicilio con medicamento, pero ahorita no están siendo atendidos, que también hay que tomar en cuenta eso. Los hospitales se tuvieron que adaptar a la pandemia y ya no seguir atendiendo a pacientes con otros padecimientos. Eso también vamos a tener como consecuencia en este año que el sistema de salud va a tener problemas ya de los sumados a los que teníamos de insumos, ¿no? Entonces, el derecho a la salud es precisamente, debe ser garante de los gobiernos y que también la preocupación no debe ser solamente de los gobiernos. No sé si se percataron de la iniciativa que tuvo ya algunos estados en donde los ciudadanos son los que están poniéndose el equipo para fumigar los parques, para fumigar los zócalos. O sea, ¿por qué? Porque evitar los contagios de contacto que han tenido algunas personas que desconocían que tenían el virus y que puede llegar otra persona a tener ese tacto y pues obviamente llevarse a la boca o a los ojos y empezar con la contaminación. Entonces, la ciudadanía también juega un papel importante en esto, ¿no? Yo he recomendado y lo he dicho bastante en los foros en temas de salud y sobre derecho sanitario, que deberíamos de tener, desgraciadamente pasó hasta esto, y dicen muchas veces, al niño ahogado, pues ya queremos sacarlo del pozo, ¿verdad? Pero hay un organismo que en muchos países sirve, que se llama Policía Sanitaria. La Policía Sanitaria depende de un conocimiento epidemiológico, pero no solamente de eso. La iniciativa es crear un cuerpo de interdisciplinario, donde cuando llegue una naturaleza como esta, y que obviamente en un futuro puede seguir llegando, es el hecho de que estén preparados para difundir una información adecuada, de manera pronta y de manera que no nos espera. La enfermedad y el virus no nos espera. O sea, sigue avanzando, pero la información llega en el momento real que se necesita para toda la ciudadanía. Por un lado, para todo el personal de salud, y por el otro, para toda la ciudadanía en general, porque no estamos hablando de que es en la misma proporción. Y otra cosa también importante, si ahorita hay una información de que qué pasa si me contagio y qué debo de hacer, pero no sé si se han fijado, pero no hemos visto información de si yo ya salí de ese contagio, ¿qué debo de hacer también? Porque ya pasaron mis 14 días, la OMS recomendó 7 días, que era el mayor índice de contagio, que podía llevarse a otros 7 días más para tener la seguridad de que no siguieran contagiando a más personas. Pero después de los 14 días, ¿qué hago? O sea, ya a mí que me dio el padecimiento, ¿ya puedo estar en relación con mi familia? Hubo un examen que se hizo en España de una persona que duró 70 días posteriores a haber estado en el padecimiento, donde todavía con una prueba de COVID se detectó que podía seguir contagiando. Entonces, quiere decir que no para todos es igual, si no, nunca vamos a acabar esto. O sea, eso es algo importante que se debe de empezar a trabajar. O sea, ya los que han sido contagiados empieza a trabajar con la información de qué va a pasar con toda esa gente. Entonces, todo esto es un derecho que representa una obligación del Estado, de los gobiernos y de un quehacer también de participación del ciudadano en poder, por ejemplo, en el caso de resguardarse en su domicilio, porque es la naturaleza ahorita de no seguir contagiando, que claro, no es tanto porque se va a morir el paciente, simplemente es porque no sobresature un hospital o un área, una entidad federativa, y donde pues ya no puede salvar vidas por eso, porque esté sobresaturado, ¿no? Perdón, me quedé clavado, doctor, en el tema de esta guía bioética. Y yo no sé si te voy a hacer una pregunta que no esté ahí en tu margen de maniobra, pero ¿conoces alguna referencia internacional de estas mismas guías de bioética para la asignación de estos recursos limitados? Sí, bueno, lo que existe es que en muchas de las guías que existen ahora para que las subespecialidades den la atención, lo que dicen es cómo manejar los recursos cuando tú en un estado crítico no tienes el insumo, puede ser no tienes el insumo o en su caso tú tienes pacientes que obviamente esto te demanda tanto como persona o como insumo o como medio tecnológico para atender a esa persona. Esto, les repito, esto sale desde la Segunda Guerra Mundial, cuando había infinidad de pacientes. Y entonces se determina que lo que se debe orientar es a la necesidad específica de lo que se tenga en ese momento. Y por eso el hecho de, poder decidir
quién podría tener una mejor calidad de vida en ese momento, de acuerdo al padecimiento, a la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que debe de analizar el médico? El médico debe de analizar cuál de los pacientes que tiene en ese momento, en ese minuto, tendría en su actuar mayores posibilidades de vida. ¿Por qué? Porque si yo ocupo ese insumo en esa persona y ya no va a salir de su estado de gravedad, entonces la otra sí lo puede hacer, poniéndole un respirador. Eso es lo que debe de decidir el médico en ese momento. Eso es justificado y de acuerdo a la bioética, es una cuestión que es legítima, ilegal, claro, ilegal. La OMS lo ha determinado como una situación legal. O sea, de hecho, hay guías que establecen el mismo portal, que no es difícil encontrar en el portal de la OMS, están las guías de triaje que deben de operar en dado momento en estados críticos. O sea, no es algo que creó México, pues. O sea, lo que hace México es solamente llevar a un documento, transcribir parte de esa narrativa que se tiene en el carácter internacional y la lleva a aprobación del Consejo de Salubridad. Lo que sí es que una de las fuentes que fue situada en esa guía, uno de los articulistas se había desdecido de ese artículo. Y ese fue el grave, oye, estás fundamentando, estás argumentando con un artículo que ya perdió fuerza, ¿por qué lo estás poniendo? Y otra, la palabra ruido que hizo es de que los jóvenes estuvieran por arriba de las personas de mayor edad. Entonces, a ver cómo eso ya no es ético, pero no era ese el contexto, porque, vamos, no es el decidir, tú tienes 70 años, ya no te lo voy a poner, o tienes el respirador, tú lo tienes en 70 años, ya llegó alguien de 20, y quito al de 70 y pongo al de 20. No es así. O sea, es quién tendrá mejor calidad de vida ante la urgencia si le coloco el respirador. Pero lo que puede suceder, que yo esperaba que no sucediera, pero ya en hospitales está sucediendo, es que no tenemos respiradores para todos. Si están llegando 20 personas, ¿qué va a hacer el personal médico? Tiene que elegir, no hay de otra. Si tiene 10 y tiene 20 que lo necesitan. Entonces, esto, nos guste o no nos guste, tendrá que decidir en el momento de que vea un estudio clínico quién tiene mayor condición de vida de acuerdo a la urgencia. Gracias, muchas gracias. Estamos en esta transmisión en vivo, debatiendo, reflexionando en torno al tema la protección a la salud en la emergencia sanitaria. Hemos hablado del derecho a la salud que consagra el artículo 4 constitucional y bueno, hemos hablado de temas contando con la opinión especializada de Juan Dávila, juez Mauricio Reina, académico de la UNAM. Y bueno, yo les diría a ambos, sí, mucho se ha hablado también aparte de la necesidad o inclusive de la posibilidad de una suspensión de derechos con el objeto de evitar una mayor propagación del virus. Yo, la verdad, pues me he opuesto porque he dicho que esto pues, es violatorio a los propios derechos constitucionales, pero ¿qué opinan los especialistas? ¿Será necesaria? Pero también quiero decir, no obstante que, como lo digo, pues no hay una suspensión de derechos conforme al procedimiento establecido en la Constitución, lo cierto es que en algunas entidades federativas sí se han dado casos de limitaciones estrictas a la libertad de tránsito, lo que ha generado que algunas personas hayan promovido juicios de amparo. Aquí un colectivo le ganó al gobernador de Oaxaca vía un juicio de amparo este tema de que no se podía andar encarcelando y tampoco sancionando con multas severas a la gente que estuviera transitando. Pero también se han dado casos novedosos en los cuales los médicos se han amparado con el objeto de que se les dote de insumos necesarios para el desarrollo de su trabajo, como es el caso, hasta donde lo recuerdo bien, de una doctora de Ciudad Acuña, muy comentado en algunos medios, de estos juicios que han sido también, lo sé, del conocimiento del juez Juan Marcos. Y a este respecto, en principio a él le quiero preguntar hasta dónde su función se lo permita, porque sé que pues tiene la prohibición de adelantar algún criterio. Yo le quiero pedir al juez Juan Marcos nos platique un poco de este tipo de asuntos que han llegado a juzgados federales derivado de la pandemia que vivimos y cómo han tratado de armonizar los derechos de libre tránsito, por ejemplo, con el interés de todos de que no se propague el virus y poder así hacer efectivo el derecho a la salud. Cómo entran en juego los derechos de los pacientes y las responsabilidades médicas, por ejemplo. Y bueno, pues te escuchamos, mi querido juez Juan Dávila.
gracias. Con todo gusto. Antes, un poquito para abordar ya como punto de vista académico el tema de la guía bioética, un minuto, Sí, precisamente por el aspecto de qué necesidad tenemos de contar con un documento de esta naturaleza, aunque ya el doctor Mauricio Reina ya lo explicó ampliamente. Yo quiero enfatizar algo, que es mejor tener una guía bioética como la que tenemos a no tener ninguna guía bioética. Los parámetros que están precisados y regulados en la guía bioética, y lo dice el mismo documento que ha aprobado el Consejo de Salubridad General, tiene como finalidad dar claridad a la actuación del personal de salud y tener también certeza acerca de cómo debe de actuar ante casos críticos. Si no tenemos un documento de esta naturaleza, se pueden generar situaciones muy delicadas, muy cuestionables y que dada la extensión que tenemos en nuestro país, pues pueden ser de 1000 hipótesis diferentes, ¿no? En cambio, la guía lo que permite es tener un posicionamiento claro del Consejo de Salubridad General. Y me parece que este documento, yo así lo escribí hace unos días en Twitter, debe ser leído por todos los profesionales del derecho, obviamente por el personal de salud que está incluido en el triaje y sobre todo en la forma en la que se tiene que decidir a quién se le da un mecanismo de ventilación ya como último recurso para poder salvar la vida de una persona en un extremo de cuidado intensivo. Y yo considero desde mi punto de vista personal que es mejor tener ese documento a no contar con algún documento parecido. Lo bueno es que ya lo tenemos y espero que su aplicación en un momento dado pueda servir. Yo estoy seguro que así será. Y en un momento posterior puede llegar a la decisión de un juzgador, aunque sea post-mortem, ¿no? Puede ser cómo se dio la aplicación de la guía y si esta fue adecuada por parte del personal de salud. Pero bueno, no espero que se llegue a un extremo de esa naturaleza. En cuanto a lo de la persona que mencionó, porque fue un asunto que en efecto en medios de comunicación se estuvo manejando, yo no lo hice público, eh, pero tuve que hacer una versión pública de esa determinación porque pues ya el aspecto de la publicidad se dio a partir de las noticias y esa versión pública de la decisión que tomamos hay que tomar en cuenta que no es una decisión final, esto es, no es una sentencia, sino se trata de una suspensión que se llama de plano. Una suspensión de plano se otorga durante la admisión del juicio de amparo. Y en esa suspensión de plano, lo que hicimos fue tomar en consideración los riesgos que para los quejosos, en este caso sería una persona que es doctora, y los hijos de ella, menores de edad, ambos infantes menores de edad, eh, tenía el hecho de que no contara con los elementos para poder realizar su trabajo con protección suficiente, ¿no? Se dio una discusión muy importante ahí en Twitter, en mi propia cuenta, de muchas personas que hicieron comentarios de si esto ponía en riesgo en un momento dado la atención de los casos de COVID-19. Y bueno, yo no puedo adelantar lo que está en los informes que ya me entregaron, si esta persona atiende o no directamente a enfermos de COVID-19, porque primero tengo que ver qué es lo que me va a decir los quejosos, ¿no? Pero hay una cuestión que es importante tomar en consideración como un contexto nada más, que independientemente de si una persona está o no atendiendo enfermos de COVID, puede ser que como
primer respondiente, por así decirlo, tomando una figura de penal, ante un caso sospechoso, puede entrar en un factor de riesgo importante, ¿no? O incluso por una persona que ni siquiera presentando síntomas vaya por un padecimiento diferente a una consulta y bajo esa circunstancia pueda también llevarse un contagio, un posible contagio. Yo ponía un ejemplo de por qué es necesario que se den este tipo de decisiones para proteger a la persona y obviamente proteger no solamente a ella, sino a los menores de edad que están involucrados, ¿no? Que son, según lo menciona ella misma, son sus hijos y, bueno, presentó ahí sus actas de nacimiento en el juicio. Que es cuando a un médico no se le permite tener una protección adecuada, puede llegar a sufrir incluso la muerte. Y ya sucedió precisamente en el Estado de México, un médico que tuvo contacto con personas asintomáticas, desafortunadamente no le realizaron las pruebas que él había solicitado para determinar si tenía COVID-19 y días posteriores el médico pues fallece, ¿no? Ni siquiera, no sé en qué condiciones tuvo lugar el deceso, pero sí posteriormente la noticia se dio y me parece que es un caso que permite ejemplificar hasta dónde se llega con la gravedad del manejo que puedan tener las instituciones de salud en estos momentos específicamente respecto de las personas que están conviviendo cotidianamente con pacientes y no necesariamente con pacientes que vengan con sospecha de la enfermedad, sino con cualquier tipo de paciente. Y bajo esa perspectiva, pues vamos a nosotros centrarle al final ya en el juicio a considerar los informes que ya nos presentaron tanto las autoridades responsables, que son las autoridades del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, los tenemos que analizar sin duda alguna y ponderar esta situación de lo que nos digan ellos y lo que ha manifestado la doctora, ¿no? Pero eso ya será hasta el momento de la sentencia definitiva. Lo que permite la suspensión de plano es evitarle riesgos a un personal de salud y mientras no se acredite en el juicio que en efecto se le han otorgado los insumos necesarios, pues esta persona está protegida y no va a regresar a trabajar, ¿no? O sea, ese es el tipo de suspensión que se dio en este caso. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social llega a documentar, aprobar en el juicio que ya le otorgó esos insumos, pues se vería la posibilidad de modificar en un momento dado los términos de la suspensión de plano que se le otorgó como beneficio. Pero esto ya se vería en el juicio en etapas posteriores. Ahorita, por lo pronto, como uno tiene que resolver sobre la base de lo que dicen los quejosos, de lo que exponen y del riesgo que puede surgir si no se da una suspensión a su favor, los jueces hemos tomado determinaciones en este sentido. No soy el único que lo ha hecho, lo han hecho en varias entidades federativas y me parece que este es uno de los casos que puede llegar a la Suprema Corte de Justicia y darnos a todos ya lineamientos futuros acerca de cómo se debe actuar por parte de los juzgadores ante señalamientos de esta naturaleza y en dado caso cómo deben de actuar también las autoridades sanitarias con el propio personal de salud. Hay que entender que esta situación es novedosa, que esta situación es inédita, que no nos habíamos enfrentado ante una gravedad de este tipo, porque la influenza A H1N1 pues tenía otro tipo de connotación, ¿no? No llegó a ser tan violento el virus como lo es actualmente.
y esto provoca entonces una reacción distinta de parte de las instituciones. Además que ahora pues vamos a analizar todo el espectro de protección de derechos de salud, conforme ya lo ha mencionado también el doctor Mauricio Reina, teniendo en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Que esa es otra dinámica que va a tener que ser analizada por parte de nosotros los jueces y en su caso, si el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también yo creo que así deberá hacerse ese análisis completo de cómo deben ser el personal de salud, tener los insumos, los recursos necesarios para su propia protección en casos de pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud o en su caso emergencias sanitarias declaradas por nuestro Consejo de Salubridad General. Pero sin duda alguna, sin adelantar criterio, porque no lo puedo hacer, como bien lo dice el diputado Benjamín Robles, debemos de tomar en consideración ambos puntos de vista, tanto el del IMSS como el de la propia doctora y el punto de vista del interés superior de los infantes también, porque están en juego también sus derechos y deben ser analizados también por nosotros. Este caso en particular, a diferencia de otros, yo lo veo desde este punto de vista, incluye el interés superior de los infantes, que también son quejosos porque así lo determinaron la doctora de incluirlos en la demanda de amparo. Son menores de edad y pues uno cuando ejerce la patria potestad pues puede incluir a sus hijos en una demanda de amparo. Ella lo decidió así y ahí están ya metidos en el rol de juicio, en el rol de ser ponderados los derechos también de los menores en este caso. Entonces, pues ya lo veremos en la sentencia, por supuesto que vamos a hacerla pública. Ahorita, afortunadamente, hago un paréntesis, el Consejo de la Judicatura Federal ya ha establecido una regla muy concreta, fue en marzo de este año, de que todas las sentencias que emitamos los jueces y tribunales magistrados federales, todas deben tener versión pública. O sea, ya es una regla que debe ser acatada a partir de ya y obviamente esto nos obligaría a que la sentencia pues se tenga que dar a conocer y publicarse con la protección debida de datos personales, ¿no? Pero eso ya será en un momento posterior. Pues muchas gracias. Estamos de verdad, bueno, pues está tan bueno el tema y yo les quiero decir a nuestros dos especialistas que nosotros pensamos en porque, como le llamo a esto, este ejercicio de parlamento abierto, la responsabilidad pues, de los legisladores es ver cómo vamos actualizando, modernizando nuestro marco jurídico y bueno, pues no somos todólogos, pero sí podemos tener acceso con quienes como ustedes tienen especialidad en estas ramas para entender y ver cómo aterrizamos. Por eso les agradezco muchísimo. Le quiero insistir ahora al doctor Mauricio Reina. Ya lo dijimos, estamos hablando pues de varias cosas, de suspensión de derechos para evitar la propagación del virus, de que pues no hay una suspensión de derechos conforme al procedimiento que establece la Constitución Federal hoy en día, pero sí sabemos que hay entidades donde se han dado pronunciamientos sobre limitaciones estrictas a la libertad, lo que ha generado pues, que se hayan promovido, entre otras cosas, así sucedió en Oaxaca, según lo leí ayer o antier, pues que se había ganado un juicio de amparo, un colectivo ante un decreto emitido por el gobernador en este sentido. Entonces, yo le pregunto al doctor Mauricio Reina, ¿qué opina sobre este asunto? Y bueno, pues lo escuchamos con toda la atención, reiterándole nuestra gratitud. Sí, bueno, siguiendo, dando contestación exactamente, diputado, a tu pregunta, pero primeramente quisiera yo analizar una cosa que ojalá lo pueda contemplar el juez, porque va a resolver precisamente lo que platicaba él en el amparo, es que el personal de salud efectivamente es una violación al derecho constitucional del artículo 5º constitucional correlativo al 123,
de que el personal de salud tiene que tener los insumos para estar en el momento adecuado con toda su instrumentación y no poner en riesgo su vida. Sin embargo, yo les quiero platicar de experiencia. Sigo dando clase en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM de la maestría en sistemas de salud. De hecho, ahí es donde doy la materia de marco legal en sistemas de salud a los médicos. Y lo platico porque son los que están ahorita, cuando yo tengo clase con ellos, que son los viernes por la tarde, o también en el Hospital Dalinde, que tengo un grupo y que están también en algunos hospitales COVID, dicen lo que está pasando en el momento, ¿no? Porque hay veces que la información no es tan aterrizada a ellos que están ahí, ¿no? Dicen, bueno, ok, no hay insumos. ¿Qué va a pasar con la autoridad, sea el IMSS, sea el ISSSTE, sea cualquier autoridad, donde le diga al juez de distrito, sí, mira, aquí está el documento donde yo sí proveí de lo necesario al personal de salud de fecha tal? Sí, pero es que esto es de manera permanente. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen que tener cubrebocas o tienen que tener guantes, o sea, diario, no solamente de la fecha tal a la fecha tal. Ese es el grave problema. Dice, bueno, sí, ya se está cuidando la autoridad de que lo proveyó, pero ¿lo proveyó de manera permanente o solamente fue en un momento dado? Ahora, la cantidad de pacientes que lleguen va a alcanzar el insumo que se está proveyendo por cada hospital. Ese es otro de los graves problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, ojalá que dentro de la resolución se demuestre por la autoridad que ha sido de manera permanente, no en un instante, porque en dado momento podría sobreseerse el mismo amparo, ¿no? Bajo esa naturaleza. Pero bueno, ojalá que sí sea así, ir dando contestación a que si se puede o no las autoridades. En el artículo 73 constitucional y el 29 constitucional se establece dentro de la división de poderes, por ejemplo, que se marcan las excepciones en las cuales, por ejemplo, el 49 nos lleva al 29, que son excepciones por una cuestión de contingencia, una urgencia. Cuando hablamos de que si se pueden suspender las libertades, tendrían que estar justificado, en su caso, así está previsto, que tendría que pasar por el Congreso y en su caso el Congreso aprobarlo. O sea, la propuesta vendría del Ejecutivo para que sea aprobado el Congreso. Las determinaciones locales, las entidades federativas, lo que están haciendo, yo a mi gusto no es lo que constitucionalmente está establecido, porque esa atribución sería del Congreso, no ni de los gobernadores, ni de los congresos locales. Se establece de acuerdo a que debe de ser el Consejo de Salubridad General quien declare las disposiciones que tengan que tomarse. Por eso la Ley General de Salud es general, no es federal, es general para los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces es la máxima autoridad que puede disponer las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la salud de la población de todo el país. O sea, tiene esas facultades. ¿Se puede? Sí se puede, porque constitucionalmente está. Ahora, ¿quién lo tiene que aprobar? Se debe conjugar con el Congreso. Y ahí lo dice en el artículo. La Suprema Corte de Justicia podrá tener opinión. O sea, estamos hablando de los 3 poderes. Cuando se presentó la iniciativa del señor presidente sobre una emergencia económica y que se presentó esa iniciativa, empezamos a hablar nosotros en los mismos foros que eso estaba fuera de los principios constitucionales. ¿Por qué? Porque, a ver, no puedes hacer solamente un solo poder, quitar esto que está establecido ya en unas emergencias donde los 3 poderes pueden opinar sobre si efectivamente estamos en una emergencia bajo esa naturaleza, la suspensión de garantías. Y en caso de suspensión de garantías y libertades, tendría que analizarse en qué casos, porque vamos a pensando otra cosa. Yo no estoy pensando solamente de los que están trabajando en el sector público, sino estoy pensando en los que viven día a día bajo un comercio informal o comercios formales que tienen que salir a trabajar. Eso es cómo los vas tú a controlar o cómo vas a tener medidas de sancionar a quienes sí y a quienes no. Entonces, todo eso tendría que estar documentado, bien dispuesto en un documento que obviamente esto nos dé la perspectiva de si se puede suspender o no. Para mi gusto, lo que hizo ahorita los gobernadores que hicieron estas medidas tan enérgicas estarían fuera de los aspectos que establece la propia Constitución. Y entonces, en un juicio de amparo, el juez de distrito, creo yo que en su resolución tendría que ser favorable en proteger a ese ciudadano porque está rebasando el poder
que está establecido enunciativamente en la norma, en la máxima norma constitucional, ¿no? Bueno, Déjame decir sí, algo, pues te diputado, escuchamos, adelante. porque está el tema. Aquí también conocí yo de un caso con un decreto que emitió el gobernador del estado de Coahuila para la cuestión de la movilidad durante esta emergencia sanitaria, ¿no? La limitación, en su caso la obligatoriedad que se tendría para quedarse en casa y la aplicación de algunas sanciones como pueden ser multas. El tema es de la mayor importancia porque va a inmiscuir una interpretación que se tiene que hacer de todo un sistema constitucional en materia de salubridad general. Y no voy a adelantar absolutamente nada de lo que voy a decidir, por supuesto, pero sí debe de entenderse que no va a ser una decisión sencilla, va a ser una decisión muy complicada y en este caso yo creo que por la divergencia de criterios que ya se están dando, por ejemplo, en Michoacán, un tribunal colegiado resolvió pues que un decreto de esta naturaleza no debe de suspenderse. Y ahorita menciona usted, diputada, el caso de Oaxaca, donde dicen que sí es posible de otorgar una suspensión. Pues bueno, esa divergencia se va a estar dando, pero la ventaja que tenemos ahora es que este tipo de situaciones van a llegar a la Suprema Corte en un futuro cercano y ya va a haber una decisión acerca de si pueden o no las entidades federativas emitir estas medidas. No se olvide, vuelvo a insistir, lo que esto debe de analizarse como un sistema constitucional en materia de salubridad general y que está contemplado, me parece, ahorita de manera inicial, en los artículos primero, párrafo primero, en el cuarto, artículo cuarto, párrafo cuarto, y en el artículo 73, fracción 16. Y uno de los aspectos fundamentales es lo que dice el artículo cuarto, párrafo cuarto, en el sentido de la concurrencia entre la federación y las entidades federativas bajo las modalidades que establece la ley. Y a partir de esta circunstancia, pues ir construyendo argumentos, ¿no? No va a ser una decisión sencilla, va a ser una de tipo hermenéutico y argumentativo muy de mucho esfuerzo, ¿no? Y sobre todo de aquilatar todo lo que está en juego, porque en efecto, o sea, limitar la libertad de tránsito no es cosa menor. Eh, en un contexto de pandemia tampoco lo es. Y bajo esta forma de ver las cosas, me parece que sí tenemos una grave responsabilidad quienes vamos a decidir este tipo de casos. Por supuesto, yo pongo a consideración que también la sentencia la daré a conocer en su momento y habrá versión pública para que pueda ser discutida abiertamente. Pues voy a seguir con mucho interés porque registré para la sesión de la comisión permanente que se pospuso el día miércoles, precisamente este tema, porque yo sostenía en ese punto de acuerdo, pues que solamente el presidente de la República y una vez aprobado por la Cámara de Diputados y también con los contrapesos que deben existir en el Poder Judicial, y entonces yo decía, bueno, pues exhórtenles a esas autoridades estatales y municipales, pues que no pueden hacerlo. Por eso voy a seguir con mucha atención y por eso para mí ha sido muy rico este tema. Miren, ya rebasamos la hora y la verdad como que se quedan muchas cosas en el tintero para que vean que sí, como lo decía yo antes de que arrancáramos, esto parece estas series de Netflix. Estamos en la temporada 1, episodio 1 de la protección a la salud en la emergencia sanitaria y tenemos que vernos para el episodio 2 porque estoy seguro que se quedan muchas cosas en el tintero. Yo pues estoy de verdad muy, pero muy agradecido. Ha sido una riqueza de argumentos, de reflexiones que ustedes han compartido con quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo y para mí de manera particular, pues, pues no puedo alabarme porque es vituperio ahí hacerlo, pero
pues qué buena idea de poder platicar con ustedes de estos temas y ojalá me den la oportunidad de platicar algo más. Entonces, pues yo quiero cerrar. No sé si quieran así, en una súper rápida reflexión, dar una última conclusión y despedirse de que nos están siguiendo en esta transmisión. Doctor Mauricio Reina, te escuchamos. Sí, no, pues muchas gracias por este foro. De verdad, diputado, te felicito en cuanto a la iniciativa porque pues estos temas se enriquecen así en estas discusiones, ¿no? Y que ahorita es necesario. Y también decirle a la ciudadanía que nos está oyendo, que nos está viendo, que sí tome en cuenta el hecho de no estarse en la movilidad. Fíjate, hay costumbres que tenemos en muchas poblaciones en donde, ¿por qué hasta los zapatos? Porque decían, oye, ¿por qué la suela de los zapatos también? O sea, ya esto es una exageración. No, es que cuando hablamos de propagación, simplemente algo tan sencillo, ¿cuánta gente llega a escupir a la calle? ¿No? Y pasa alguien y pisa esa saliva, pues ya lleva ahí los contaminantes del virus, ¿no? Entonces, pues esto es precisamente la naturaleza de una pandemia, o sea, la fácil propagación entre todos. Entonces, evitar no solamente por el miedo de la enfermedad en ti, como persona, como ser humano, sino para ayudar a los sistemas de salud a que no o sea, es una forma de contener, a no saturar esto en los hospitales. O sea, es una forma de ayudar. Ayer escuchaba en la radio a un médico que también decía, oye, pero ya díganme, ¿cuándo acaba de esto? Ya no aguanto, o sea, estoy trabajando horas excesivas. ¿Cuándo? Denme orientación de cuándo voy a acabar con esto. Yo estoy cansado, mi personal está cansado, ya no tengo más médicos, ¿qué hago? O sea, y siguen llegando pacientes, ¿qué vamos a hacer? Ese es precisamente, o sea, dejar de contagiarnos, pues es guardarse en casa, no contagiarnos, independientemente que tengamos una aparente salud y no tener un padecimiento crónico. Entonces, pues tratar de no llegar a un hospital, eso es lo más importante. Y que obviamente sean los menos casos y ya urgentes para salvar vidas, ¿no? Eso es la conciencia. Aquí volvemos a lo mismo, es de conciencia y parte de la ciudadanía que tenemos que ayudar para que esto salga lo más pronto posible y ya podamos ya comentarlo como una historia, como algo que sucedió en México y que estaríamos preparándonos para que en otra ocasión, si llega a darse, estemos mejor preparados en todos los sectores, ¿no? Eso sería lo más importante. Pues agradecido con tus comentarios, mi querido Mauricio Reina. Juez Dávila, o tu comentario final y una despedida para la gente que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo. Pues básicamente decirles que tienen a su alcance instrumentos jurídicos, como es el juicio de amparo, para poder llevar a cabo un examen por parte de un juez federal acerca de una posible violación a su derecho de protección a la salud, que en todo el país hay jueces de distrito que están dispuestos a analizar los casos. Segunda reflexión, que los criterios que vamos a emitir debemos hacerlos oyendo todas las voces, siempre lo he dicho, las voces hablan en un sentido o en otro, deben ser escuchadas, deben ser analizadas, deben ser reflexionadas, así como hay un parlamento abierto, debe haber una justicia abierta, y ese ejercicio de justicia abierta tiene que ver mucho con la escucha, con la observación y el análisis de un aspecto muy importante que es la pluralidad de opiniones. Y nosotros los que vamos a decidir estos casos, pues tenemos que atender precisamente a esa pluralidad de opiniones. Ya la decisión que tomemos, pues bueno, pues va a ser analizada y discutida, pero tiene que partir de una situación de justicia abierta, y la justicia abierta tiene que ver también con el ánimo del juez para escuchar todo lo que le puede decir la sociedad y los expertos, por supuesto. Agradecerles, diputado Benjamín Robles, y al doctor Mauricio Reina, también pues las reflexiones que han vertido me sirven a mí en lo particular y a mi equipo para pues hacer nuestro trabajo. Y a la población, a todos los que nos ven, pues desearles que pasen esta pandemia sin mayores dificultades, atendiendo a las medidas que se han dictado por parte del Consejo de Salubridad General y sobre todo pues cuidando nuestro propio hogar, nuestra propia familia,
nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos. Yo creo que esa conciencia de la inmediatez, de cómo se puede afectar a un familiar, nos debe hacer reflexionar en cómo vamos a actuar y cómo vamos a seguir actuando, no a lo largo del mes de mayo, porque el coronavirus se va a quedar. El coronavirus todavía va a seguir, ese no tiene ninguna temporalidad. Y hay que tomar en cuenta que nuestra forma de socializar y de convivir, pues va a sufrir algunas modificaciones importantes. En tanto no haya vacuna, porque bueno, si ya tenemos la vacuna, pues a lo mejor ahí sí ya podemos relajar la tensión, pero yo creo que sí es importante tomar en cuenta que en tanto no exista una vacuna ya como tal, sí debemos de seguir con medidas importantes de cuidado, porque es un virus que es peligroso. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Mauricio Reina, Juan Dávila, y a ustedes que nos siguieron en esta transmisión. Es un ejercicio de parlamento abierto. Hemos tocado un tema muy importante y yo creo que habrá que repetir muy pronto pues la invitación a estos dos extraordinarios especialistas que nos han dado luces sobre este tema. En lo personal, para el trabajo legislativo que tengo que hacer, pero yo creo que para ustedes también ha sido muy importante. Gracias por sus comentarios en todas las redes sociales y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Quédense en casa. Gracias.